Me vais a perdonar, pero tengo que leer la presentación porque me lo han empaquetado ahora, así que sin más paso a leerle aquí. Vale, esta es la charla que vamos a dar este mes la va a dar Luis Alfonso Gámez y se titula El despertar de los ovnis, globos, secretos y extraterrestres. Luis Alfonso es periodista, redactor del diario El Correo durante más de 30 años, es miembro del Círculo Escéptico. Condujo, no sé si os acordaréis, la serie documental Escépticos de ETV en el año 2011. Es autor del libro El peligro de creer, del año 2015, y firma una columna en español titulada Paparruchas en la web del Comité para la Investigación Escéptica, CSI, la organización por el pensamiento crítico más importante del mundo. En su charla hablará sobre el fenómeno ovni, que nació a mediados del siglo pasado y cuyo reciente resurgir ha atraído la atención de los grandes medios de comunicación. No sé si lo habréis visto en la televisión. ¿Qué hay detrás de los fenómenos aéreos no identificados, como llama ahora el Pentágono a los platillos volantes? ¿A qué vienen los nuevos programas militares y de la NASA de investigación ovni? ¿Qué nos espera en los próximos meses? ¿Habrá una gran revelación? Para entender el presente del fenómeno ovni, solo hace falta conocer su pasado, dice Luis Alfonso. Pues sin más, os voy a dejar con él. Muchas gracias, John. Dejamos igual eso ahí, ¿no? ¿Y eso? Muchas gracias, John, y muchas gracias por el cartel, además que es una chulada y no he podido evitar el ponerlo. ¿Quién nos iba a decir, verdad, que en la tercera década del siglo XXI iban a volver los ovnis? El otro día escuché a una socióloga y a dos sociólogos, un hombre y una mujer, en la televisión, a raíz del derribo del globo chino sobre Estados Unidos, decir que era normal, que estábamos en una época de incertidumbre y que era normal que después de una pandemia y después de una guerra volvieran los ovnis. Solo tenían un fallo, que habían vuelto antes de la pandemia y antes de la guerra. Era el pequeñísimo, como van a ver, han vuelto antes. El despertar de los ovnis. He puesto a los extraterrestres en el título porque siempre venden. Un título sin extraterrestres no tiene sentido. Habrán visto que cuando la gente ha hablado de fenómenos aéreos no identificados, siempre han dicho, bueno, ¿y qué pasa con los extraterrestres, no? Bueno, da igual lo que diga la NASA, da igual lo que diga el Pentágono, siempre venden. Pero para entender lo que está pasando y lo que va a pasar en las próximas semanas y meses, espero que no años, aunque me vendría muy bien, es mejor viajar al pasado. Viajamos al pasado 76 años, al 24 de junio de 1947. Ese día, 2 años después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, acabada la Guerra Mundial, inicio de Guerra Fría, ese día un señor que se llama Kenneth Arnold, al que pueden ver en la imagen, que era vendedor de equipos de extinción de incendios en Estados Unidos, él viajaba de Chehalis a Yakima, en la costa oeste, cuando de repente fue a buscar, porque ofrecieron una recompensa, los restos de un avión militar alrededor del monte Rainier, que es un volcán apagado, y vio 9 objetos al fondo. Era un día que él dice, en el primer artículo que escribe sobre la historia, que era extraordinario para volar, que, digamos, uno iba viendo el cielo. Vio los objetos y tenían esa forma, una especie de forma de boomerang. De hecho, esta imagen está sacada del libro que escribe con Ray Palmer, que se titula La llegada de los platillos. Ray Palmer es un hombre que daría para una charla por sí solo, es el hombre el que se considera el inventor de los platillos volantes y que en realidad está vinculado con la ciencia ficción. Bueno, lo que vio fue una serie de objetos de esa forma que se movían como platillos sobre el agua. 9 objetos que se movían como platillos sobre el agua y a gran velocidad. Los medios de comunicación, los periódicos, de la SER del 25 de junio, del 26, perdón, del 5 de julio, del 7 de julio, en España la primera noticia de platillos volantes llega el 9 de julio, titulan: un piloto ve objetos con forma de platillo. Los platillos volantes podrían ser esto o lo otro, la especulación crece. Esto es del 5 de julio. Y la histeria de los platillos. Todo esto solo tiene un problema. Es que Arnold no vio platillos.
volaban como platillos, pero vio bumeranes. Entonces Arnold no había visto platillos, pero todo el mundo empezó a ver platillos. Y cuando todo el mundo empezó a ver platillos, no es una exageración. Si recorremos la prensa de la época, perdón, que yo para atrás otra vez, eso es porque no controlo todavía el mando. Vamos a ver. Todo el mundo ve platillos. Titula The Winnipeg Tribune el 5 de julio. Estos son los platillos volantes, los avistamientos de platillos que hay a partir del 24. Estos son siempre los anteriores denunciados después del caso de Arnold, nunca antes. Desde el 24, que empieza por aquí. Cómo se dispara, ahí está truncado, y llega a haber el 6 y 7 de julio, llega a haber 150 avistamientos de platillos en Estados Unidos al día, en diferentes zonas del país. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto. A ver si acierto. Esta animación vemos cómo evoluciona la visión de platillos desde el 25 de junio hasta el 7 de julio. Como ven, ya han empezado en la costa oeste, ya han invadido todo Estados Unidos los platillos volantes. ¿Hasta qué punto invaden Estados Unidos y salen en toda la prensa? Hasta el punto de que el 9 de agosto de 1947, en agosto de 1947, a mediados de julio, se hace Gallup, al final, hace una encuesta y pregunta a ver si los americanos han oído hablar de platillos volantes. 9 de cada 10 dice que lo ha hecho. La encuesta está publicada el 15 de agosto en la prensa estadounidense. 9 de cada 10 lo ha hecho, y Josh Gallup, el fundador del Instituto Gallup, que en aquel entonces se llama Instituto Servicio de la Opinión Pública, dice que los resultados de la publicidad recibida por los discos, también se les llamaba discos, habría sido la respuesta a las oraciones de un agente de prensa o de un agente de publicidad. En poco más de un mes, 9 de cada 10 estadounidenses sabían que había platillos volantes. ¿Pero qué eran los platillos? Esto es lo que decían en esa encuesta que eran los platillos. La que decía la opinión pública, decía, no tenía ni idea, un tercio no tenía ni idea, no sabía lo que eran. Otro tercio decía que ilusiones ópticas y espejismos. Otros decían que podían ser armas secretas de su país, más o menos 1 de cada 10 aproximadamente. Uno de cada 10 fraudes, y armas soviéticas un 1%. Y no nos olvidemos, eso es lo que empezará a preocuparles en Estados Unidos. Estamos recién entrados en la Guerra Fría, recién salidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué no hay en esta encuesta? En esta encuesta falta algo. Faltan los extraterrestres. No hay ni uno. Nadie en Estados Unidos piensa que los platillos volantes sean extraterrestres en agosto del 47. Y ya ha pasado el caso Roswell, del que hablaremos luego. Nadie. Y llegan las teorías exóticas. En noviembre, medios de todo Estados Unidos publican que los platillos volantes son armas secretas de Franco, desarrolladas en España por 2 científicos nazis. Esta historia es lo que hoy dirían que es una noticia falsa, una fake news, un bulo. Esta historia es una historia que se inventa Lionel Shapiro, que luego será novelista canadiense, que escribe para un consorcio de periódicos, escribe como si fuera una agencia de noticias, y cuenta como una trama muy del estilo de Casablanca. Digamos que Franco está de vacaciones en Málaga, y mientras tanto están haciendo pruebas con 2 tipos de platillos volantes, que en realidad no son platillos, que son cohetes para derribar aviones, con láser y cosas así, ¿no? Y él lo está viendo desde el yate. Los científicos alemanes pues se llaman, como se dice, 2 científicos españoles se llaman García y Pérez, ¿no? Algo así. No hay ninguna otra historia parecida a esta. Pero todavía en el 47 nadie cree en los platillos, y llega enero del 48, el 7 de enero, un día después de nuestra festividad de Reyes, un piloto de la Guardia Nacional de Kentucky, capitán Kenneth Arnold, de 25 añitos, sobre la base aérea de Godman, ven algo desde tierra, y el capitán Arnold, con otros 3 compañeros, que son sus subalternos, está justo en vuelo en ese momento, y le dicen que persiga ese algo, que es un platillo volante. El capitán Arnold decide perseguir ese algo, uno de los compañeros va a tierra, porque no tiene combustible,
Otros 2 se retiran y de repente él manda un mensaje en el que dice es muy grande, es muy grande, es muy grande, y se interrumpe la emisión. Poco después se encuentra el avión de Kennedy, el capitán Mantell. Poco después se encuentra el avión del capitán Mantell que se ha estrellado. Mantell pasará en los libros de ufología a ser el primer mártir de los ovnis. Lo han derribado con un rayo láser los extraterrestres, ¿no? Era un héroe de guerra, un héroe de Normandía. La realidad es que en el libro de Edward Ruppelt, el informe sobre los objetos volantes no identificados, el capitán Ruppelt fue el primer director del proyecto Libro Azul, del que hablaré ahora muy poquito. Él ya advierte de que una teoría para explicar el caso de Mantell, de por qué se estrelló ese capitán de la Guardia Nacional de Kentucky, es que lo que estaba persiguiendo era un globo Skyhook. Dice, era de enormes dimensiones, los globos Skyhooks. Olvidémonos de los globos como los pensamos los civiles. Estamos hablando de globos que pueden llegar a tener 200 metros de altura, y hasta, en este caso, en estos Skyhooks primeros, 30 metros de diámetro. Entonces, se corresponde con lo que era el globo, porque dice, parece un cono de helado, dicen desde tierra quienes lo ven, y dicen que es muy alargado, y eso lo escribe Ruppelt. Dice, el único fallo que tiene esto es que no sabemos qué globo era. Pero los Skyhooks existían entonces, y no todos los militares sabían de su existencia. Eran un proyecto secreto para investigar los rayos cósmicos. Aquí tenemos el primer globo, por lo tanto. Un Skyhook es esto. Un Skyhook es un globo, este portaaviones, el Hughes Valley Thor, tiene 270 metros de largo. Por perspectiva parece que tiene más, pero ese globo, que es un Skyhook, tiene 200 metros. Estados Unidos llegó a lanzar miles de estos globos en proyectos secretos, hasta los años 60. Bueno, nadie habla de los extraterrestres todavía, estamos en el 7 de enero del 48. Los extraterrestres aparecen en el fenómeno OVNI en enero de 1950, cuando un señor que se llama Donald Keyhoe, que es ex piloto de los marines, que escribe relatos de ficción y de agentes secretos en las revistas pulp, aquellas revistas de pasta de papel baratas, en las que se estrenaron autores como Asimov y otros, publica un libro y dice, después de 8 meses de ardua investigación, publica un libro que se titula Los platillos volantes son reales, del que ya entonces se publica un adelanto en la revista True, Verdad, una revista que estaba destinada sobre todo al público masculino. No había chicas, no estamos hablando de una época de esas, sino una revista en la que se hablaba de temas que, entre comillas, supuestamente interesaban a los hombres y no a las mujeres. Bueno, lo que viene a decir Keyhoe es que después de 8 meses y de haber hablado con sus colegas, él ha llegado a la conclusión de que los platillos volantes son naves extraterrestres que exploran la Tierra desde hace cientos de años y que esos extraterrestres han intensificado su vigilancia en los arsenales atómicos desde la Segunda Guerra Mundial y las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y todas las de Nevada anteriores, y además el gobierno lo sabe y niega todo conocimiento, que dirían en Expediente X. Efectivamente, el gobierno está muy preocupado. En particular, los platillos volantes, que todavía no se llaman ovnis, preocupan tanto a la Fuerza Aérea como a la CIA. A las dos, que luego abrirán el Área 51 entre las dos, digamos, entre la agencia y la rama del ejército. La Fuerza Aérea crea en enero del 48, en realidad, tenía que poner ahí, pero bueno, en el 47 empezaron, pero en enero del 48, 10 días después del caso de Mantell, crea el proyecto Signo o proyecto Platillo. Dura muy poquito, no llegan a ninguna conclusión decente, no les preocupa mucho, y crean el proyecto Rencor. Tampoco llegan a nada, y ya en 1952 crean el proyecto Libro Azul. En realidad son 3 nombres para un mismo proyecto, podríamos decir, que se prolonga desde el 47 hasta el 69. El proyecto Libro Azul, aquí tienen, esto es del proyecto Signo, por ejemplo, la base es la base aérea de Ray Patterson, es la sede, que luego saldrá en una serie de televisión que se llama Proyecto OVNI a finales de los años 70. Y la CIA crea un panel que se llama el panel Robertson,
en el que hay científicos muy reputados. Está Luis Álvarez, que había trabajado en el proyecto Manhattan, que luego físico de origen mexicano, de último origen español, que luego con su hijo Walter propuso la teoría confirmada de que a los dinosaurios se los cargó un asteroide, o sea, no es un cualquiera. Era experto en radar también. Estaba Thornton Page, astrofísico, que con Carl Sagan escribiría en 1972, escribió el libro OVNIs, un debate científico. Para aquellos que dicen que los científicos nunca se ocupan de los ovnis, el debate científico del que habla es un debate que tuvo lugar en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1969-70. Y el libro existe y se puede comprar, editado por Thornton Page. Y luego está el informe Condon, del que hablaré también muy poquito. Este señor de la izquierda es Edward Ruppelt, que es el capitán que dirige el proyecto Libro Azul, que es el hombre que se inventa la expresión UFO, en castellano, OVNI. ¿Por qué se la inventa? Porque, como dice ahí en su libro El informe de los objetos volantes no identificados, aunque los medios hablan de platillos volantes, no tienen forma de platillos. Hay unos con forma de platillos, otros con forma de cono, otros con forma de disco, otros con forma de lo que sea. Entonces, dice, es mucho más preciso hablar de ovnis, de UFOs. Y además así nos tomarán más en serio. Hay una cosa muy divertida, que lo meto como morcilla, cuando ahora le llaman UAP, fenómenos aéreos no identificados o fenómenos anómalos no identificados. Yo pensaba que era una novedad, y revisando hace unas semanas documentación del proyecto Libro Azul, que se puede examinar por vía internet, UAP ya lo usaban en Estados Unidos a finales de los años 40. Fenómeno aéreo no identificado. Y los británicos lo usan desde los años 80, pero ya con la sigla UAP. Bueno, se pone en marcha el proyecto Libro Azul. Esta es una foto de él. Y en enero del 53 la CIA, que ya están los extraterrestres por todos lados, y la CIA sigue preocupada, como la Fuerza Aérea, de que ahí estén los rusos. Ahí detrás están los rusos y nos quieren tirar bombas desde el espacio, ¿no? Y cosas así. La CIA encarga al panel Robertson, en el que estaban Luis Álvarez, Thornton Page y también Joseph Allen Hynek, que luego será el padre de la ufología y que sale de encuentros en la tercera fase, el padre de la ufología científica. Les encarga que hagan un informe. Y en enero del 53, digamos que el panel Robertson dice, mira, los ovnis no son una amenaza para Estados Unidos, no son extraterrestres, la mayoría puede explicarse convencionalmente, y ojo, hay que tener cuidado, no nos vayan a colapsar los canales de información y tomemos por ovnis unas naves del enemigo que vengan a atacarnos, o a espiarnos, o a bombardearnos. Más o menos es la conclusión a la que llega en enero del 69 el llamado informe Condon, liderado por Edward U. Condon, un físico de prestigio enorme en aquel momento, que acepta el marrón, porque es un marrón de la Fuerza Aérea, que quiere quitarse del medio el proyecto Libro Azul. Estaban gastando dinero y recursos, la Fuerza Aérea estaba convencida de que tras los ovnis no había nada, y encarga un panel científico con base en la Universidad de Colorado, y Edward Condon lo lidera. Pero Edward Condon era un tío que dice, lo tengo que liderar porque una prueba de que nos visitan seres de otros mundos sería la prueba, y el hallazgo sería impresionante, ¿no? En realidad no encuentran nada. Encuentran que no se ha añadido en 21 años de investigación OVNI por parte de la Fuerza Aérea, del proyecto Libro Azul, no se ha encontrado ninguna prueba de nada extraordinario, de nada que desafíe la ciencia, y por supuesto tampoco nada de extraterrestres. Así que en diciembre del 69 se clausura el proyecto Libro Azul con un dato al que volveremos dentro de un rato, en el que de los 12.600 informes de ovnis examinados, 700 quedan sin explicación. Viene a ser el 5,55%. Y dice lo mismo, no hay prueba de que sean extraterrestres, no hay prueba de que sean un riesgo para la seguridad nacional, y ninguno exhibe propiedades extraordinarias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué son los platillos volantes? ¿Qué son los ovnis? Pueden ser todas estas cosas. Pueden ser todas estas cosas. Todas estas cosas hacen, desde bromas, aviones, cohetes, cometas, globos familiares, luces de coche, por supuesto planetas. Venus le llaman la reina de los ovnis, no en vano.
Todas estas cosas reducen los no identificados, que serían estos, al 3% aproximadamente hoy en día. Los estudios más serios lo reducen al 3%. Y los estudios más serios lo reducen al 3% en todos lados. Y todos los gobiernos que se han dignado a estudiar el tema tienen informes preciosos, muy, muy bonitos. Este es como dibujó Arnold su avistamiento, luego tendría otros. Este es un ovni de los informes del Departamento de Defensa del Reino Unido, que es muy bonito, tiene la llave de la vida egipcia, parece un ovni muy estilo Encuentros en la tercera fase, no tiene más lucecitas porque no puede, ¿no? Y este es un ovni del Ejército del Aire Español, aterrizado en Gallarta, supongo que les sonará, en los años 70, en el que es muy divertido ver cómo el testigo supuestamente está aquí, dice que debajo del platillo se ve una tanquetilla, pero tú dices, ¿y por cómo la ve? No tiene ángulo, ¿no? Pero estas son las cosas curiosas que revelan, porque todos los ejércitos del mundo están preocupados de qué es eso que puede volar el cielo. No pagamos a los militares para que estén tocándose las narices. Se les paga para que aseguren el espacio aéreo y el espacio marítimo y el espacio terrestre. Luego un tráfico no identificado puede ser una amenaza. Ningún caso de ovnis clásico ha superado, digamos, la prueba del algodón. El caso de Arnold seguramente, y les sonará a risa, pero es así, seguramente se trató de una bandada de pájaros. Directamente. Hace poco vimos en la tele a mi compañero Darío Menor en una crónica desde Roma, me parece que era para Telecinco, y en YouTube se convirtió esa crónica en un viral porque pasaba algo blanco a todo correr, y dicen, un platillo volante que pasa por detrás, era una gaviota, pero la gente creía que era un platillo, o sea, la rapidez, ¿no? Bueno, ninguno ha pasado. Vamos a diciembre del 17, y esto fue lo que impactó a medio mundo. Esta primera no tiene voz, así que lo que están viendo es un vídeo. No tiene voz, no te preocupes. Lo que están viendo es un vídeo de un caza F-18 Super Hornet del USS Nimitz siguiendo un objeto no identificado en el centro de su punto de mira. Es un vídeo del Pentágono, es un vídeo que el Pentágono reconoció que es de ellos. Es un vídeo que lo vieron en The New York Times, en Político, en The Washington Post y luego en más medios, aquel día de diciembre. Vamos a ir al siguiente. Este es otro vídeo de otro caza siguiendo otro objeto, ya ven ahí al centro del objeto, en la costa de Florida. Y este tercero es otro vídeo de un caza del mismo portaaviones. Hay un objeto que baja así, bueno, una luz, a mí me parece un pájaro sinceramente, pero las voces son las de los militares. Bueno, estos vídeos llegaron a través de New York Times y de Político. Político es un medio de comunicación solo online, ¿no? Que decían que entre 2007 y 2012 el Pentágono había tenido fíjense, casi 40 años después de cerrar el proyecto Libro Azul, el Pentágono había tenido otro programa secreto sobre ovnis que se llamaba Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El programa había sido una iniciativa de un senador demócrata por sugerencia de un millonario de Las Vegas, un tanto excéntrico. Millonario de Las Vegas que tiene un instituto para la investigación de la conciencia que en realidad lo que persigue es saber si hay vida después de la vida, y que ha sido propietario de un rancho que se llama Rancho Skinwalker,
donde dicen que hay hasta chupacabras, que hay hombres lobo, pero esto es real, real. O sea, lo dicen, no quiero decir que hay chupacabras y hombres lobo. Que bajan los extraterrestres y todas estas cosas. Y casualidad, los 20 millones que se gastó el Pentágono fueron la mayoría a parar a una compañía de investigación aeroespacial de este millonario. Esto es un poquito raro, ¿no? Vamos a ver, cuando lo da New York Times hay una cosa de dices, pero si lo da el New York Times. Entonces, como lo da el New York Times, esa misma tarde del 17 de diciembre de 2017 se rebota en todos los medios del mundo. Yo lo sufrí, te dicen, da New York Times, esto ya ahí, da New York Times, hay que dar algo, ¿vale? O sea, lo dimos todos, o sea, no hay ninguno que no lo diera. ¿En qué se basaba la historia? La historia en realidad decía que un señor que ven ahí arriba, que es indudablemente de origen, su padre, su abuelo, su bisabuelo vasco, cubano, Luis Elizondo, agente de la inteligencia estadounidense, había dirigido el programa de armas avanzadas. De hecho, había sido el que había filtrado esos vídeos a New York Times, Político y otros. Y nada más salir, porque había salido en octubre de ese año, había abandonado, digamos, la disciplina del Pentágono, se unía a una cosa que se llamaba To the Stars Academy, o sea, algo así como Academy of Arts and Science, algo así como Hacia las Estrellas, Academia de Arte y Ciencia, ¿no? Es una cosa muy exótica, cuyo jefazo viene de gira a España hasta finales de este año, Tom DeLonge, guitarrista de Blink 182. Es el fundador y el presidente. Metió ahí Tom DeLonge a gente, digamos que cuestionable, como Harold Puthoff, que fue el parapsicólogo que apadrinó a Uri Geller en los años 70. Esta Academia para la Ciencia y las Estrellas, si ahora uno va a la web, es esto. Un sitio donde te venden camisetas. Sigue siendo la misma Academia para la Ciencia y las Estrellas, de verdad. Si te pone abajo, nosotros intentamos hacer cosas así. Y es esto, una librería en donde te venden los libros que firma DeLonge, que nunca los firma solos. Siempre firma con no sé quién tal prestigioso autor de New York Times. Vamos a ver, el que se lo ha currado es el prestigioso autor de New York Times y él pone el nombre, que eso es blanco y en botella, ¿no? Estos son libros en los que evidentemente sostiene que los extraterrestres nos han creado y cosas así. Pero esta academia y Tom DeLonge han pasado a segundo plano y la estrella ha sido Luis Elizondo. Luis Elizondo, del que se dice Departamento de Defensa vía New York Times, del que dice, ¿no?, el oficial de inteligencia que llevó el programa secreto sobre ovnis del Pentágono, ¿no? Y sale a hablar. Este hombre se ha convertido en una estrella mediática en History Channel y en todos los canales, digamos, donde hay extraterrestres hasta en la sopa. Por supuesto, ha salido en documentales no identificados dentro del programa de investigación norteamericana, Los objetos volantes, un secreto de Estado, la autopsia alienígena en busca de respuestas y lo inexplicado. Y con eso que hacen los americanos, que lo hacen siempre muy bien. No sé. Nada, no sé, pero bueno, lo que viene a decir es que nos hemos metido dentro de la investigación norteamericana gracias a Luis Elizondo, ¿no? Esto tiene varios problemas. El primero es que el Pentágono ha negado que Elizondo dirigiera nada. De esto no habrán oído hablar en la prensa española. Es más, si todavía ven entrevistas a Elizondo hechas recientemente, verán el director del programa del Pentágono para ovnis. Pero esto es de 2019. Cuando el Pentágono, a través en la web de The Intercept, que dice, nosotros no sabemos nada de Elizondo. Todavía no he visto ningún sitio con entrevistas posteriores que le digan, oiga, usted le cuestiona el Pentágono. No, eso es muy cómodo. Y esto es de esta misma semana. Esta misma semana, The New York Post ha dado una leche fulminante a toda la historia. Ha publicado cosas que ya sabíamos, como que Elizondo nunca ha formado parte de ningún programa secreto del Pentágono, pero ha llegado más allá. Ha descubierto que el programa SDA-ITP, el programa de estudios avanzados, en realidad no se llamaba así,
si no sé, tenía un nombre más neutro, ha descubierto que, que durante todo el lanzamiento del programa, el millonario de Las Vegas, Bigelow, y sus subalternos mintieron empleando un lenguaje ambiguo al Pentágono, diciendo, olvidándose de los fantasmas, los chupacabras, los hombres lobo y los extraterrestres, hablando de luces, y han recordado una cosa que a los que tenemos muchos años, y llevamos muchos años en los ovnis, nos llamó la atención desde el primer momento, que uno de los autores del artículo inicial en The New York Times era Leslie King. Leslie King, que es una autora pro-paranormal, y que ahora ha reconocido que ella escribió ese artículo, ese reportaje de New York Times, que luego todo el mundo hicimos eco, para que los ovnis ganaran en credibilidad. Bueno, está visto, y los New York Post, les recomiendo el reportaje de New York Post, que es fulminante, o sea, desmonta todo lo contado desde el 17 hasta ahora, por parte de Elizondo y sus cómplices. No sé, se me acaba de ir el San Patricio. Bueno, es lo mismo. No sería nada interesante. No sería nada interesante. Pero les recomiendo que lean ese reportaje porque queda en evidencia todo el montaje. Pero esto tuvo un efecto secundario desde el 17 hasta ahora. El efecto secundario fue que los políticos se ponen muy nerviosos, aunque sea por tonterías. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Pentágono inmediatamente se puso a crear programas de investigación OVNI, ¿no? Y que este tiene muy pocas siglas, ¿no? Crearon al principio un grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados. Algo impronunciable, UAPTF, ¿no? Para analizar los UAP, los fenómenos aéreos no identificados, que puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional. Esto en agosto del 20. En junio del 21 publican el primer informe. El primer informe, decir que es decepcionante es quedarse muy cortos. El primer informe presentan 140 casos, en realidad no presentan nada, dicen tenemos 144 casos y solo han sido capaces de explicar uno, un globo que se va desinflando. Bueno, los 3 vídeos que han visto antes, me parece que 2 son de aviones y otros de un globo. Hay analistas que los han examinado con todo el cuidado. Para el Pentágono siguen siendo cosas desconocidas. Hay analistas expertos en eso. Solo un caso explicado del 144, volveremos sobre ello. Eso en junio de 2001. Vamos a ver. Que de hecho ha ido para atrás, me parece. Sí. En junio de 2022, es decir, el año pasado, la NASA anuncia que va a crear un comité para investigar qué pasa con los ovnis. Vamos a ver. Uno puede decir, ¿y qué? Esto quiere decir que existen extraterrestres. No, vamos a ver, la NASA lo que hace es poner ingenios en órbita terrestre, lanzar naves hacia otros mundos. Si hay algo raro en la atmósfera, más vale saberlo. No quiere decir extraterrestres, por ejemplo, un fenómeno atmosférico o algún tipo de fenómeno desconocido. Pero la NASA hace mucho hincapié en que no hay pruebas de que los UAP tengan un origen extraterrestre. Da igual. Esto que va en la web de la NASA se olvida y tiramos porque la NASA investigará los platillos volantes, ¿vale? Este informe se hará público posiblemente a lo largo de esta primavera. Y el 15 de julio del 22, el Pentágono vuelve a cambiarle de nombre a la Oficina de los OVNIs. Y lo llama Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, ARO. Todos los dominios quiere decir, y a partir de ahora también, que también hablan del agua. Por eso van a empezar a hablar de fenómenos anómalos no identificados, en vez de fenómenos aéreos no identificados. También entra el agua, ¿no? Y dicen que se van a centrar en fenómenos vistos cerca de instalaciones militares, áreas operativas, áreas de entrenamiento, espacio aéreo de uso especial. Lo que les preocupa es que haya espías enemigos, porque todo lo que han detectado es alrededor de maniobras militares o instalaciones militares. Y llega el informe último, que es un mes antes de la crisis del globo, por decirlo de algún modo, ¿no? El 12 de enero. En el 12 de enero, a los 144 informes anteriores, se unen otros 366 nuevos, ocurridos entre 2004 y 2022, siempre vistos por militares. En este caso, llegan a explicar aproximadamente el 54%, porque dicen que 26 podrían estar provocados por drones, 163 por globos y 6 por confusiones. Vale, muy bien. Y incluso por errores de los que quedan sin explicar. Dicen que algunos pueden ser por errores del instrumental. Nos puede sorprender que haya tantos globos por ahí, ¿verdad? Hay muchos globos.
A mí me sigue sorprendiendo que sean incapaces de identificar el 46% de los casos. Se supone que son especialistas en algo, ¿no? Y me extraña mucho porque el otro día me pasé buscándolo como un largo rato, porque no lo encontraba en mi caos. En este libro de UFO Handbook, de Alan Hendry, un estudio que hizo entre el 15 de agosto del 76 y el 31 de noviembre del 77, Alan Hendry fue investigador, digamos, pagado con sueldo de la organización que se llama el Centro para el Estudio de los OVNIs, liderada por Joseph Allen Hynek. Entonces le encargaron que mantuviera durante un año una hotline, una línea caliente en la que le llamaban desde todo Estados Unidos y le decían que estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, las denuncias. Bueno, recibió más de 1.307 informes. Y el bueno de Hendry fue capaz de identificar más del 90%. Solo se quedaron sin identificar el 8%. Una persona. Una persona. Tenemos ahí a todo el Pentágono que es incapaz de identificar de 144, 143 y de 366, 170 y tantos. Una persona. Pero lo que pasa es que Hendry, además, los globos siguen siendo, entre los identificados, más de la mitad de los casos. Lo que es muy llamativo, los globos están por todos lados, ¿no? Así que, ¿qué tenemos de avistamientos no explicados de ovnis? Que los militares del Proyecto Libro Azul, a lo largo de 20 años, son capaces de explicar el 95% de los casos prácticamente. Alan Hendry es capaz de identificar el 92%. El Grupo de Estudios e Investigación sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, un organismo dependiente de la Agencia Nacional Espacial Francesa, que investiga los ovnis desde el 77, es capaz de identificar el 97% de los casos. Y el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es capaz de identificar solo el 0,7 y solo el 54. Algo está fallando. Me decía mi amigo el ufólogo Vicente Juan Ballester Olmos que tenían que aprender de los ufólogos, y es verdad, el Pentágono está demostrando una ineptitud enorme. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto? Que la mayoría de los casos sean explicados, que los que no sean explicados sean, pues bueno, hay muchas cosas. Si yo creo que estoy mirando al norte, en realidad estoy mirando al sur. Digo que estoy mirando al norte y dificulto la identificación posible de la historia. Si recuerdo mal o si me lo invento. Una de las máximas de todos los apóstoles de lo paranormal es que el testigo siempre cuenta la verdad. Por favor. Y que nuestros sentidos son como cámaras de vídeo. Por favor, ¿no? Y nuestra memoria es siempre fiable. Todos sabemos que ninguna de esas tres cosas es cierta. Bueno, yo creo que no va a haber ninguno que siga un comportamiento anómalo. No va a haber ninguno. Y no va a haber, por supuesto, ninguna prueba de extraterrestres. Ninguna. Entre otras cosas porque el universo es muy grande y hay además del espacio juega el tiempo, pero eso daría para hablar otro día. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener siempre presente que no identificado no significa inexplicable. Significa no identificado hasta ese momento. Y vamos a ver un par de ejemplos de ello. Y que no identificado no significa extraterrestre. El último ovni del que hemos tenido noticia en los medios es este. El famoso globo chino, ¿no? El famoso globo chino, que no es el primer globo chino que sobrevuela Estados Unidos mientras están buscando ovnis, que es lo que denunciaron también de New York Post. Estaban buscando ovnis porque había una pandilla de zumbados buscando extraterrestres y mientras tanto se nos ha metido por debajo del vuelo de los ovnis los globos del enemigo, ¿no? Un poco lo que decían los expertos del panel Robertson. Esta foto es el ovni sobre Montana. Esta imagen es un mejor plano del ovni desde el avión U-2 que lo observó sobre el centro de Estados Unidos el 3 de febrero, me parece que es el mismo día que luego lo derriban. Fíjense, se aparece una especie de estación espacial internacional en miniatura con los paneles, ¿no? Y estos son los restos del platillo del ovni, del globovni chino, recuperados por militares estadounidenses que se los han llevado ¿a dónde? A la sede del FBI. Y lo están examinando, evidentemente. Pero bueno, no nos tiene que sorprender nada. El Pentágono no le tenía que sorprender que hubiera tantos globos, tantas cosas así que fueran identificables. Solo demuestra que en el Pentágono, además de ser muy malos investigando los ovnis, no tienen ni puñetera idea de su historia.
Vamos a ver. Lo de arriba quiere decir, eso de RAF no es la RAF, sino que es el aeródromo de la base de Roswell, del ejército, captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Roswell, Nuevo México, más o menos, el platillo volante de Roswell se recuperó ahí. Esto es Roswell, al lado hay una base militar, de la que hablaremos un segundo, y el platillo volante se recuperó a mediados de junio, aunque no llegó a la prensa hasta el 7 de julio. El 4 de junio se lanzó desde la base de Alamogordo, hoy se llama base Holloman, de la Fuerza Aérea. Fíjense qué campo de pruebas tienen, ¿eh? Estos son millas, o sea, son campos de pruebas de 200 millas por 50 millas, tranquilamente. Se lanzó un globo, el globo número 4 del proyecto Mogul, un proyecto secreto también para detectar la primera explosión nuclear soviética, lo que les preocupaba. Se lanza el globo, le pierden de vista sobre Arabella, y luego lo encuentran ahí arriba. Bien, al día siguiente, después de haber publicado The Roswell Daily Record en primera plana esa historia, The Roswell Daily Record publica al general Rami, que es el responsable de inteligencia, vacía el platillo de Roswell, dice que es un globo. Dice que es un globo. No dice toda la verdad. Dice que es un globo, pero no da más detalles, porque el proyecto Mogul es un proyecto secreto. Pero muestran, el comandante Jesse Marcel muestra aquí restos del globo. Es muy difícil viajar de un planeta a otro con madera de barco y papel de aluminio en la nave, ¿no? Es un poco frágil. Y estas fotos de la biblioteca de la Universidad de Texas en Arlington. Y fíjense, un globo Mogul, para detectar explosiones nucleares soviéticas, en realidad es un tren de globos. Lleva detectores aquí, lleva detectores... O sea, esto sube así y llega a medir 185 metros de alto. Claro, es un proyecto secreto. Esto está sacado del informe Roswell, caso cerrado, que lo publicó la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el 97. Entonces, los Estados Unidos habían utilizado ya los platillos volantes de pantalla para lanzar globos, pero es que habían utilizado los ovnis de pantalla para sus operaciones de espionaje. En el año 55 inauguran el Área 51, la base del Groom Lake, de Abu Ghrum, para lanzar sus aviones espía. Y aquel año despega el 1 de agosto el primer avión U-2 del Abu Ghrum. Desde entonces, del Abu Ghrum ha despegado todo tipo de aviones espía estadounidenses. Aviones espía que he quitado las imágenes, son preciosos, y eso sí que parecen naves extraterrestres, de verdad. O sea, no tienen nada que envidiar a cualquier nave de la ficción. En una tanto exagerado, en este estudio, que es de la Agencia Central de Inteligencia, que ustedes pueden comprarlo en Amazon tranquilamente, desde que se desclasificó, me parece que en el 92. Los autores dicen que los vuelos del U-2 y después del Oxcar, que no me acuerdo nunca si el Oxcar es la versión de la Fuerza Aérea del Pájaro SR-71 o la versión de la CIA, porque tenían un avión muy parecido, prácticamente igual, pero uno se llamaba Oscar y otro Blackbird, algo así, y salían de la misma base. Estos aviones dicen que la mitad de los avistamientos eran generados por estos aviones. Evidentemente es una exageración, seguramente muchos avistamientos de pilotos de líneas aéreas podían ser debidos a estos aparatos, cuya existencia era secreta. Pero hay otro caso que también hemos tenido, incluso previo a los ovnis. Se cumplen 81 años de la batalla más importante que tuvo lugar en suelo continental estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Igual no han oído hablar de ella, de la batalla de Los Ángeles. O igual sí han oído hablar de ella, si han visto la película 1941 de Steven Spielberg, o si han visto, aunque es una cosa demencial, Invasión a la Tierra, que era una cosa muy vagamente basada en muy vagamente la batalla de Los Ángeles. ¿Qué es la batalla de Los Ángeles? La batalla de Los Ángeles es esta fiesta de luz y sonido. El 25 de febrero de 1942, bueno, para empezar, esto ocurre 2 meses y medio después del ataque de Pearl Harbor. En ese momento hay, me parece que 7 submarinos japoneses patrullando la costa pacífica de Estados Unidos para ver si cazan algo, como es lógico. El 23 de febrero por la tarde, uno de esos submarinos ataca
un campo petrolífero cerca de Santa Bárbara, el campo de Elwood, digamos que con un resultado lamentable, hace un par de agujeros en un muelle de madera y poco más, o sea, no es una cosa como para estar muy contentos, y sale a la fuga antes de que salgan aviones a cazarlo. Pero el 24 de febrero a la noche se empiezan a disparar las alarmas ante el temor a un ataque sobre Los Ángeles. En aquel momento, Estados Unidos temía que los japoneses atacaran el país y atacaran la costa de California. Y de hecho hay varias imágenes en archivos de blackouts completos, apagones completos de luz sobre Los Ángeles. Y entonces pasa esto, de repente alguien dice, ahí está, hay algo en el cielo, y durante una hora y pico se lanzan un total de 1.400 cañonazos contra algo. Ahí llega a ser portada de Los Angeles Times, en el que viene a decir por aquí que hay 5 muertos. Y es verdad que hay 5 muertos. Hay 5 muertos, 2 de ataque al corazón y 3 en accidentes de tráfico. Aparte de fotos que puede cualquiera ver en casas en las que caen, digamos, carcasas de los cañonazos. Y de repente a alguien le han caído por el tejado y le han destrozado la cocina, así. Pero no hay ni rastro de operación enemiga. De hecho, se monta una investigación sobre el asunto y The Aircraft Journal, que es una revista del ejército, de la artillería de la costa, después de una investigación concluyen en el 49 que el primer objeto que se vio en el cielo, al que empezaron a disparar como locos, aquel día habían volado aquella zona de Los Ángeles, sobrevolado 5 aviones militares o algo así, y varios globos. Y el primero que empezaron a tirar era contra un globo lanzado por el ejército de Estados Unidos. O sea, empezaron a tirar. ¿Han visto la foto? Esta, en la que parece intuirse que hay algo aquí. Bien, es un problema. Es un artefacto, es una creación de los periodistas, de los fotógrafos, para que se viera mejor. Borraron algunos haces de luz, remarcaron otros. Esto no lo digo yo, lo dice el jefe de fotografía de Los Angeles Times cuando analiza la foto, y luego en esta foto de Los Angeles Examiner de la Universidad del Sur de California, aquí no hay nada. Y es donde están pegando tiros todos como locos. Donde confluyen los haces de luz de los focos, allí empiezan a pegar tiros. Vale, y diremos, bueno, esto sí es solo en Estados Unidos. No, ya estoy acabando. Esto ha sido algo generalizado. Bueno, la batalla de Los Ángeles, muchos años después, los ufólogos la recuperaron como un episodio ovni. Nunca fue un episodio ovni en el 42. A la izquierda ven lo que se considera el ovni Medusa de Petrozavodsk. Petrozavodsk es una base de lanzamiento de cohetes rusa a orillas del Báltico. Este ovni Medusa se vio el 20 de septiembre del 77. Y este es el ovni de Canarias, visto el 5 de marzo del 79 desde todas las Islas Canarias. Es una especie de chipirón, ¿no? Todavía es muy pronto, pero es una especie de chipirón ahí luminoso. Se ven todas las islas, hay cantidad de fotografías, esta foto me la pasó Ballester Olmos. Bueno, esto fue lo siguiente. El de la izquierda fue el lanzamiento de un Vostok. Este es el Vostok de Yuri Gagarin, pero no fue este, evidentemente. Fue el lanzamiento de un Vostok para lanzar un cohete espía. ¿Cómo se puede saber? Entre otras cosas, porque tú escribías al Pentágono en los años 70, pero escribías al NORAD, a Cheyenne Mountain, y te mandaban, si era cosa de los rusos, te decían, es el cohete de los rusos, si era de ellos, no, claro. Pero si era de los rusos, te lo mandaban. Y se sabe que era. Y el ovni de Canarias del 5 de marzo del 79 era el lanzamiento de un cohete, de un misil Poseidón desde aguas internacionales próximas a Canarias. El espectáculo duró horas, hacia el campo de pruebas que tiene Estados Unidos cerca, digamos, de la costa de Florida. Así pues, lo que tenemos es eso. ¿Y cómo va a acabar todo este despertar de los ovnis? Va a acabar con un 3% de casos no identificados, en el mejor de los casos, si no son inútiles, si en el Pentágono han aprendido algo, si deciden dejar de hacer el ridículo, si los comités de inteligencia hacen alarde de lo segundo y no de otras cosas, ¿no? En España
no he encontrado datos más recientes y quería buscar, pero no he encontrado. En España, entre 1990 y 2015 hubo 472 homicidios sin resolver. Son muchos homicidios sin resolver, seguramente son un porcentaje parecido a ese 3%. Podríamos achacarlos a extraterrestres, también podríamos achacarlos a Drácula y al hombre lobo, pero no se nos ocurre, por eso no tiene ningún sentido el hacerlo. Lo inexplicado, lo no identificado es no identificado. El ovni de Roswell fue un ovni hasta que se desclasificó el proyecto Mogul. El ovni de Mantle fue un ovni, o un platillo volante, mejor dicho, hasta que se desclasificó el proyecto Skyhook. Y esas cosas pasan constantemente. Estados Unidos todavía desclasificó hace poco el lanzamiento del Poseidón. La Unión Soviética no ha desclasificado nada, pero eso es otra historia, ¿no? Esta película ya la hemos visto, y el título del despertar de los ovnis es por esto. Porque los que ya tenemos una edad, como ya hemos visto esta película, y sabemos cómo termina esta película, termina como la que terminó hace 40 años. No hay ninguna diferencia. Y lo único que tenemos que tener es memoria, y lo que no tenemos es memoria precisamente. Y ya con esto, si quieren, hablamos de lo que ustedes quieran. Gracias.